Buenas noches para todos y todas. Qué bueno estar con ustedes hoy. Es un día maravilloso para mí. Es el último capítulo de La Casa que Vivimos, del regalo que quise compartir. Además estoy en una muy buena compañía. Está Silvana, mi amiga querida. Ahorita después de este en vivo vamos a estar juntas conversando sobre el amor propio. También está Vanessa, mi amiga querida, hermosa, que me está colaborando hoy con todo lo que tiene que ver con las tecnologías. También George, mi amigo querido. Vamos a arrancar con esta experiencia tan hermosa de concluir que finalmente la conclusión, como lo sabemos, es un tiempo para volver acto lo que uno ya sabe. Entonces, digamos que por eso es que este día es tan hermoso, porque es el día en el que se concluye y al mismo tiempo se vuelve acto una intención que tuvimos todos nosotros de compartir el regalo, la casa que vivimos, para acompañarlos en esta pandemia que fue tan difícil y que está concluyendo de la mejor manera, cada uno como puede lo ha estado resolviendo. Entonces, como estuvimos anunciando por las redes sociales, el título de este video corresponde al capítulo, el último capítulo de La Casa que Vivimos, y el título que quise ponerle es Quedarse sin casa, bienvenido a un nuevo hogar, bienvenido a un hogar. Como siempre, entonces les voy a presentar primero cuáles son los dos temas que voy a desarrollar para cumplir la promesa que el título mismo nos trae. La primera idea que voy a desarrollar es qué significa quedarse sin casa. Ese es el título del último capítulo. ¿Qué significa quedarse sin casa? Y sobre todo, ¿para qué quedarse sin casa y por qué eso es tan hermoso y beneficioso para la vida de los seres humanos? Y el otro punto sería cómo darle la bienvenida a un nuevo hogar. A propósito de que, como lo estuvimos leyendo, el final del capítulo lo que nos dice es, uno mismo también puede ser su hogar. Entonces comencemos con el primer tema para desarrollar. Entonces dijimos, ¿qué significa quedarse sin casa? Finalmente, si estuvieron leyendo allí, y como seguramente ustedes estuvieron leyendo capítulo por capítulo, pudieron comprender que finalmente allí en ese capítulo, en el libro completo, lo que estuve diciendo es de qué se trata mi vida, cómo fue mi vida, cómo pude concluir algunos asuntos y a través del libro cómo hice con esas conclusiones, qué estragos hice en mi propia vida y cómo fui solucionándolos. El último capítulo es como la solución. Si a mí me preguntaran a propósito de lo que implica el psicoanálisis, bueno, ¿y cómo haces para interpretar un sueño cuando un paciente te hace ese regalo? Lo primero que le digo es, vea, todo sueño es un cumplimiento de deseo, pero la vida misma también lo es. Y cuando uno va a analizar un sueño, tiene que caer en cuenta que hay tres momentos importantes del sueño. Hay un momento del sueño donde el sujeto dice cuál es su problema. Hay un segundo momento que comunica cuál ha sido la salida que se inventó a ese problema. Y hay un tercer momento que es la solución a ese problema que él mismo se está regalando, pero por desconocimiento de no saber interpretar un sueño, no sabe muy bien dónde está el problema, la salida y la solución. La vida misma es así. La vida misma contiene esos tres tiempos, pero lo más hermoso es que no es como los primeros 10 años esto, los segundos 10 años lo otro, sino que la vida misma es como un circuito donde hay un problema, una salida y una solución. Entonces, digámoslo de esta manera. Quedarse sin casa es el instante donde uno dice, bueno, todas las viejas maneras de sufrir, todo lo que yo había construido, todo lo que yo había armado para vivir, ya no está. Lo que era, ya no es, y le toca a uno inventarse otro modo de vivir. Por eso en alguno de los en vivo les decía que cambiar, como le dicen a uno, cambiar, cambia, tienes que cambiar, o yo vuelvo contigo si tú cambias. Es muy difícil porque la persona a la que le encargan el cambio, así es que a veces las mujeres o los hombres le dan oportunidades a las parejas. Yo vuelvo contigo, pero si tú cambias. Sí, claro, va a ser muy difícil que cambie porque ese sujeto tiene que soltar la vida como la había vivido, el panorama como lo había pensado,
tiene que soltar, como lo habíamos dicho en un en vivo, el paisaje que había pintado y de pronto empezar a pintar otro paisaje. Eso es muy tenebroso, es escabroso, le da muchísimo miedo a las personas. Entonces, digámoslo de esta manera, quedarse sin casa es la oportunidad que tenemos de construir un nuevo hogar. Pero para construir un nuevo hogar, que quiere decir vivir la vida sin sufrimiento, pues para construir ese nuevo hogar, pues se tiene que quedar uno sin casa, porque si no, no es posible. Hace unos días tengo la bella oportunidad de escuchar a una chica que me dice que consume tusi. Y en resumidas cuentas, tusi es un alucinógeno para la felicidad. Ella me dice, yo consumo tusi y la felicidad existe. Pero apenas el efecto pasa, la tristeza es lo que más tengo. Entonces, si se quiere construir un nuevo hogar, no se puede ahorrar el trabajo de construirlo, de armarlo, de desarmar la casa, de tumbar las paredes, de hacer todo lo que sea necesario. No creamos que con el tusi, con un asunto de aquí no pasó nada y de anestesiarnos, porque algunas personas no consumen drogas, sino que se anestesian con el trabajo, con un montón de salidas. No creamos que nos vamos a ahorrar el trabajo de construir un nuevo hogar, que implica desbaratar la casa, quedarse sin casa y tener las agallas de decir, bueno, aquí no hay nada o nada de lo que yo había vivido, pero voy a empezar, digamos, no de cero, porque la historia está, pero sí voy a empezar una vida que no sea ni contraria a la que tuve, sino mi propia invención. Entonces, hablemos de quedarse sin casa. Estoy en estos días, como les había contado en algunos de los envíos, escribiendo un libro que se llama Mientras ocurre. En ese libro, por supuesto, tengo que, para poderlo construir, para poderlo armar, he estado leyendo sobre las diferentes concepciones que tienen de muerte las religiones, los diferentes discursos. He estado leyendo el libro tibetano de la muerte y la vida, es bellísimo, se los recomiendo, es muy bello, porque finalmente nos da una perspectiva de la vida que se me conecta mucho con la teoría de conjuntos. Es decir, la muerte y la vida son un conjunto, en tanto que no se puede la vida sin la muerte y viceversa. ¿Por qué les estoy hablando de esto? Porque quedarse sin casa implica que estamos como en una crisis. Es algo así como en el sueño que presento en el libro, ahí se está quemando la casa, me despido de mi mamá, me despido de un montón de gente, me quedé sin la casa que yo siempre viví de chiquita, y ustedes saben que no es ni siquiera quedarse sin las paredes, porque eso no pasó en la realidad, obviamente, pero es quedarse con la sensación de que uno ya no tiene cómo habitar los lugares y los modos en que habitó la vida como la tenía armada. Resulta que cuando uno se queda sin casa aparece lo que llamamos, bueno, se llama de muchas maneras, pero se llaman a veces crisis o tragedias, o como a mí me gusta llamarlo, que es un regalo mal envuelto, que es algo así como un regalo mal envuelto del cielo, porque de primera mano uno lo recibe como lo peor que le está pasando, pero en realidad no hay malas noticias, sobre todo cuando se cuenta con el cielo. No hay malas noticias. Tienes que esperar con cierta paciencia un tiempo para que puedas descubrir eso tan aterrador que te está pasando, descubrir el regalo que hay ahí, tienes que guardar la calma. Es algo así como no podemos hacer nada sin la tristeza, o como dice Corbera, sin el miedo. No podemos hacer nada sin las frustraciones, porque en ellas habita lo peor de nosotros. Allí aparece lo peor de nosotros. Entonces, si quedarse sin casa es una tragedia o una pérdida, lo que yo he visto es que las personas cuando pierden un amor, o pierden yo misma cuando pierdo un amor, cuando pierdo algo de lo económico, cuando he perdido algo de lo laboral o algo de lo corporal. Una de las pérdidas corporales más impresionantes que he vivido es lo que le pasa al cuerpo con la maternidad. Uno dice, ¿dónde está mi cintura? ¿Dónde está ese cuerpo? Y sobre todo, ¿dónde está eso que yo podía hacer cuando tenía un cuerpo que yo sí conocía? Y es impresionante el desencuentro, porque la vida, independientemente de que sea la pérdida corporal, laboral, la vida es como si se le cambiara a uno de un momento a otro. Ya no tiene el trabajo, ya no tiene la rutina, ya no tiene que madrugar, ya no tiene el jefe que lo está molestando. Debería estar muy contento, pero en realidad esa persona o los seres humanos vivimos esas pérdidas o esas tragedias como lo peor. Eso es quedarse sin casa. El punto es que cuando uno se queda sin casa puede tomar una decisión. Armarla desesperadito con lo que quedó,
y tratar de hacer, entonces conseguir el otro trabajo similar, y si entonces se perdió lo corporal, entonces voy a hacerme rápido una cirugía, tratar como de arreglar la situación rápido, que era lo que les decía ahorita con los sueños. Uno tiene un problema y rapidito trata de salir de ahí, como por ejemplo tener un problema de dolor de cabeza a diario, y en el sueño cumplir un deseo y es tomarse una pastilla y creer que se le va a quitar, pero la verdadera solución no es meterle una pastilla al cuerpo para adormecerlo por el dolor de cabeza, sino tener las agallas de decir, bueno, ¿qué es lo que realmente me duele la cabeza? ¿Qué es lo que me hace doler la cabeza? Entonces, el riesgo que corremos los seres humanos cuando tenemos una pérdida o una tragedia, independientemente cuál sea la dimensión del desarrollo de la personalidad que se toque, el riesgo que corremos es que lo queremos tapar rapidito. Entonces, ¿cómo se tapa rapidito? Perdiste a alguien amorosamente y corres a poner a otra persona ahí para seguir eligiendo a la misma persona. Finalmente, si no hacemos un alto para pensar qué es eso mío que yo pongo ahí, qué es eso mío, por qué el otro saca lo peor de mí, qué quiero corregir, qué es lo que me avergüenza de sí mismo, lo que haces, si no te tomas ese tiempo de reflexionar, lo que haces finalmente es poner una persona que se encaje justamente a la misma persona que eres y no apuestas a ser una mejor persona o a construir una mejor versión de sí mismo. Entonces, cuando perdemos a alguien o perdemos algo, perdimos a alguien porque perdimos un amor o perdemos algo porque perdimos nuestro trabajo, no sé qué, en realidad, y a propósito de que en Estico vamos a lanzar el canal de YouTube, vamos a abrir el canal de YouTube, el primer video que voy a montar es cómo salir de una tusa, ¿cierto? Me parece impresionante porque todo el tiempo lo que estoy escuchando es personas absolutamente entristecidas porque perdieron un amor y no saben la diferencia entre tusa y duelo, eso no es lo mismo. El que está viviendo una tusa no tiene muerto, lo lamenta, lo extraña, dice que se va a enloquecer, que la vida es lo mejor que le puede pasar, que se quiera ahorcar, que no sé qué, pero finalmente la tusa y el duelo no son asuntos distintos porque la posición del sujeto es distinta. Ahorita voy a decir algunas cositas. Entonces, cuando usted tenga una tusa, bien sea por alguien o por algo perdido, para que salga de ahí pueda armar la casa rápido, ¿cierto? Porque tampoco no se puede entretener 7 años con este duelo, no, salga de ahí rápido. Y la mejor manera de salir rápido de eso que quedó destrozado es que usted no se concentre mucho en saber si perdió. Vamos a seguir con el nombre de Alberto porque pues es el nombre que siempre utilizamos en los envíos. Entonces no se concentre en si perdió a Alberto o perdió estar en tal empresa, no se concentre porque en realidad usted no perdió a algo o a alguien, que es lo que ahorita vamos a hablar Silvana y yo sobre el amor propio. Uno no pierde algo o pierde a alguien, uno pierde algo de sí mismo. Y por eso cuando uno está haciendo una tusa o un duelo, en realidad lo que uno extraña o lo que está agarrado no es de Alberto o del trabajo, del supersueldo que ganaba, sino de eso, de uno que puso ahí y uno no se quiere desprender. Gloria, pero ¿cómo así? ¿Sí? Si usted era de esos que entregaba todo, pues impresionantemente, que mejor dicho se olvida de sí, que se le convierte su vida pues casi en nada porque le encaja completamente al otro, como está acostumbradito y ha naturalizado que tiene que entregar inconmensurablemente, si ya no tiene a quien entregarle y nadie lo necesita, usted se embarata. Usted lo que realmente extraña no es Alberto, no es la empresa de la que lo echó, sino que lo que extraña es a esa persona que usted era en ese trabajo y con Alberto. En realidad es eso. Concéntrese en eso y verá que se va calmando de la tusa a ver si por fin elabora el duelo. ¿Qué duelo? Hacerle el duelo no a esa persona o a esa cosa, sino a usted mismo ahí, porque dejar de sufrir es bastante doloroso, porque es la vida que uno estaba acostumbrado a tener. Entonces, uno no pierde a alguien o algo, sino algo de sí mismo. Eso significa que cuando usted esté haciendo esos duelos o estén en esas tusas tan impresionantes, lo que primero tiene que caer en cuenta es que se está despidiendo, es como lo dicen en algunos coaches o algunos psicólogos, se está despidiendo el niño interior. Lo voy a decir con el psicoanálisis, está despidiendo lo que de infantil hay en ese niño interior. Y recuerden lo que hablamos de lo infantil es eso exagerado, excesivo, eso que no sirve. Uno de toda la infancia se despide. Me decía en estos días una amiga que quiero mucho, que hicimos un sancocho y casi nos comen todos los zancudos del mundo, me decía que el día
También te amo. Me decía que el día que se encontrara un hombre que fuese capaz de ser niño y al mismo tiempo un viejo, ese día se iba a enamorar. Estoy de acuerdo. Niño en tanto que sea capaz de habitar no lo infantil como un exceso en el vínculo con los otros o en la sexualidad, sino eso de la infancia que le permite, por ejemplo, no sucumbir a la tentación de creer que en la cotidianidad se va a acabar el amor, sino que sea capaz de sorprenderse todo el tiempo, así bese la misma boca todos los días. Ensáyenlo, es una maravilla uno poder besar una boca todos los días distinta, y no estoy hablando de promiscuidad, sino que estoy hablando de poder comprender que esa boca que tú amas, que se llame, por ejemplo, Mateo, ese Mateo, aunque sea tu pareja toda la vida, entonces esa boca, aunque es la misma boca y es esa boca que besas a diario y muchas veces en el día, ese dueño de esa boca no siempre es el mismo, y tú no vas a besar precisamente la misma boca porque el dueño siempre está distinto. Entonces, digamos que eso de niño, eso es lo que me parece interesante conservar, porque cuando uno declina en la posibilidad de sorprenderse, no puede amar de tal manera que siempre haya algo nuevo por descubrir. Desapareció La mala noticia, que es un libro que quiero escribir. Perdón. En esa mala noticia, que es un regalo mal envuelto, en realidad es una oportunidad, porque usted va a saber lo peor de usted, va a saber cómo funcionan sus defectos, va a saber qué es la mierda, como le decimos Silvana y yo cuando estamos hablando de los pacientes, la mierda con la que llegan, y cómo después, poquito a poco, y cuando deciden hacer algo con esas tragedias, se va componiendo la casa, el ser de esa persona, de tal manera que hasta el cuerpo se les va poniendo de una manera distinta, la salud, todo se va poniendo muy bonito. Hay un pedacito del libro que voy a ver si lo tengo como a la mano. Hay un pedacito del libro, me lo trae que está hay un pedacito del libro que me gusta mucho. Lo voy a parafrasear mientras que me ayudan a traerlo de mi cuarto. Hay un pedacito que yo digo que a mí me ha llamado mucho la atención, cómo los pacientes nombran el tiempo donde están en plena tragedia y en plena crisis. En el último capítulo, por supuesto. Miren pues, vamos a ver si soy capaz de leer, porque por ejemplo es que este 20/20, ya no hay de eso. Me ha llamado la atención la manera como bautizan mis pacientes a esos momentos de la vida en los cuales les sucede un acontecimiento que los conmueve, los deja sin palabras y les saca una tristeza sin nombre. Miren pues las frases, acuérdense, porque no voy a hablar nada de lo que ustedes no sepan. Me quedé sin piso, tengo todo patas para arriba, se me cerraron todas las puertas, estoy entre la espada y la pared, tengo todo en mi vida revolcado, estoy que me pego del techo, me siento como encerrado entre cuatro paredes. Todas esas frases, pues finalmente si las ponemos en contexto, es como si estuvieran hablando de la casa. Es como si los seres humanos hace mucho tiempo hubiesen sabido la metáfora, pero nadie lo había formalizado. La casa que vivimos es un lugar donde se, digamos, pone en acto una metáfora que ya todos sabíamos. Y es que las personas hicieron una relación hace mucho tiempo entre la casa y el ser. Porque cuando se refieren a que el ser no tiene envuelto nada, las frases que utilizan son frases refiriéndose a una casa, pegado del techo, que las paredes, que no sé qué. Entonces, esa relación ya la tenían lista. Lo que les quiero mostrar, que hace poquito pude como comprenderlo en mi propio cuerpo, es que cuando hay crisis se usan estas frases. Pero hay un momento de la crisis donde uno se dice, no, ya me voy a enloquecer, esto es más fuerte que yo, no sé qué. Esas frases son distintas, porque mire cómo suenan. Si uno está en plena crisis, acabó de derrumbársele todo lo que llamaba casa, todas las cosas como las veía, ya no están, no sé qué, y uno dice, por ejemplo, me quedé sin piso. Pero cuando eso se le asienta en el cuerpo, la mayoría de las veces uno dice, tocó fondo. Pensémoslo gráficamente. Quedarse sin piso es que no hay piso.
que hace sin piso es que está el vacío. En estos días tuve un sueño precisamente así, que me quedé sin piso, estaba yo toda pispa en el sueño, yo soy, ¿cómo se llama ese deporte que uno pues brinca y salta de los edificios? No me acuerdo. En última, ¿cómo? Parkour. Va. Entonces, no, yo me sentía pues la mujer que podía con todo, la mujer maravilla pues es una pobre boba. Cuando estoy en esas, ¡pum!, me quedo sin piso, me quedo agarradita de un hilito, me quedo agarradita y yo ¿qué voy a hacer? Me quedé sin piso, quiere decir que no hay algo en lo cual poner los pies. Me quedé sin piso es que usted por donde caminaba ya no tiene cómo caminar, eso ya no hay nada. Pero la persona, cuando ya empieza a salir de esa crisis y empieza a buscar ayuda, la frase que generalmente dice es que tocó fondo. Entonces miren pues la gráfica, me quedé sin piso y va para abajo. Y apenas toca fondo es que dice, no, ya quiero ayuda. Espero que me haga entender. Hay otra frase que también me llama la atención y es que se me cerraron todas las puertas. Entonces se me cerraron todas las puertas, imagínense pues, uno en un espacio, todas las puertas cerradas, uno muy aburrido, bien encerrado, eso generalmente es la crisis. Pero cuando están empezando a salir de la crisis, porque ya lo que quieren es salir de ahí, entonces dice que se sienten ahogados. Se me cerraron todas las puertas y se me empiezo a sentir ahogada. Otra de las frases es, me siento entre la espada y la pared. Eso es una leyenda que se las recomiendo, es una bella leyenda, porque acuérdense que es bueno averiguar la historia de los adagios y los refranes. Es bellísima la historia, se las recomiendo, sobre por qué se dice que estoy entre la espada y la pared. Eso sucedió en un canalcito en Italia, y van a ver que es bellísimo para que comprendan por qué se dice tanto eso. Eso es un adagio europeo, ni siquiera es colombiano. Estoy entre la espada y la pared, es la sensación, imagínense, usted entre la espada y la pared, ¿cómo no va a sentir una opresión? Entonces llegan al consultorio y dicen, siento como un dolor, que me voy a enloquecer, es un dolor, es como una cosa que me aprieta acá. Claro que sí, es algo así como que apenas, que todo lo que tiene que ver con las crisis y las frases que tienen que ver con las crisis refieren a la casa. Pero cuando el sujeto ya eso se asienta y dice, ya no más estoy ahogado, estoy no sé qué, eso toca el cuerpo. Mire y verá, mire, me quedé sin piso, refiere a un lugar. Pero apenas el sujeto se apersona de lo que le está pasando, ya no dice me quedé sin piso, sino toqué fondo, es decir, se dio un golpe, el cuerpo ya está implicado. Por eso la mayoría de las veces cuando las personas empiezan a querer resolver un problema, es el cuerpo el que los alerta. Me decía una chica, Doc, yo creo que yo voy a tener que dejar a mi novio. Yo, ¿por qué? Llevo 3 años con él. Y hace más o menos 3 meses, cuando yo empiezo a sentirme muy incómoda con el modo en que él me está queriendo, se me irrita la vaginita. El cuerpo mismo le está diciendo, a ver, hay algo que está pasando como no es. Y lo que hay que averiguar en el caso de esta chica en particular es la conexión entre la vaginita y ese ser. Y lo que pudimos establecer es que ella ya estaba como muy cansada de ser masculina, que más o menos es encargarse de un hombre como si fuera su hijito y hacerse cargo de absolutamente todo, y empezó a protestar la vagina para recordarle que ella es una mujer en posición femenina, que para cuándo va a dejar quitarse un poco la masculinidad, y es el cuerpo el que le va anunciando a uno. Entonces a uno no le duele una uña, a veces sí tiene que ver, pero a uno no le va doliendo cualquier parte del cuerpo, a uno le duele eso del cuerpo que le anoticia que hay una conexión entre lo que está pasando y ese pedacito, esa punta del cuerpo que está implicada. Entonces, a propósito del libro tibetano sobre la vida y la muerte, me quedó algo súper claro. Freud también lo dice un poco, pero no tan bien como los tibetanos. Dice que toda crisis siempre implica una muerte, pero que el problema, y una muerte lo vamos a decir un poquito con el psicoanálisis, la muerte del sujeto, que fue lo que dije al principio. Una muerte en tanto que a uno le toca despedirse de un pedazo de uno que uno no quiere abandonar, porque uno naturalizó que es que hay que entregar todo, y que cómo se le ocurre al otro ser tan mal agradecido yo después de todo lo que entregué, ¿cierto? Entonces es muy complicado. Toda crisis implica una muerte. El problema con los seres humanos es que no todo se relaciona de la misma manera con la muerte. Hay algunos que se relacionan con la muerte haciéndose los pendejos. Eso en el psicoanálisis se llama debilidad mental. Para los tibetanos es
hacer como si no existiera, no pensar en ella, pero es la misma cosa. Y hay otros que no se hacen los tontos, no se ponen en debilidad mental frente a la muerte. Ya les voy a mostrar ejemplos de uno cómo se hace el pendejo con la muerte. Y hay otros que no se hacen los pendejos, que no hacen como si no existiera, no es que como si no hiciera parte de la vida misma, sino que hay otros que se dedican a reflexionar. Les voy a dar ejemplos de lo uno y de lo otro. El que se hace el pendejo con la muerte es el que, esto también ya lo habíamos hablado, hay un accidente y va, se embeleza con el cuerpo despedazado del pobre tipo que acaba de morir. A eso les hacen videos, los ponen por las redes, con un embelezamiento que es casi que hay personas que no pueden dejar de ver ese cuerpo despedazado. Entonces uno diría, no tan sádico, es tan horrible. Finalmente, un principio de comunidad, un principio de compasión con el otro, ya no juzgue más, ya no se dedique a juzgar más. Observe esto para poder comprender la lógica psicológica de esa persona, a ver si se puede vincular con esa persona de algún modo y le puede ayudar a ser mejor si le corresponde. En últimas, esa persona que está viendo ese cuerpo despedazado, finalmente lo que está diciendo es que quiere comprobar que el otro se ha muerto, pero no. Es lo que finalmente lo que está diciendo es que no quiere pensar en su muerte. Porque así, si no piensa en su muerte, tiene cierta idea de inmortalidad y puede hacer lo que le da la gana, sin consecuencias, sin pedir perdón, sin creer que pecar no tiene consecuencias en la vida de nadie. Pecar en tanto que cometer errores, que a veces ni siquiera los otros se enteran, sino que pecan sobre sí mismo. Entonces, los tibetanos lo que dicen es, no es muy bueno que las personas no piensen en la muerte, porque quien no piensa en la muerte tiene una vida tal que no toma precauciones. Me pareció bellísimo encontrar esa frase de las precauciones de las que hablan los tibetanos. Hay que tomar precauciones porque si finalmente no podemos salvarnos de la muerte, pensemos o no pensemos en ella, ya no hay forma. Ay, es que yo no me quiero morir, no hay forma, se tiene que morir, punto, nos tenemos que morir, me voy a morir. Pero como ya es inevitable la muerte y además no se sabe cuándo nos vamos a morir, entonces ellos dicen hay que tomar ciertas precauciones. Me parece bellísimo. Les voy a decir las precauciones que les ha atrapado a los tibetanos, las que ha atrapado con mi propia vida, la que les ha atrapado el psicoanálisis. Si usted busque las propias, pero haga algo con esto, me parece importante porque hay que tomar precauciones. ¿Para qué? Lo que siempre he dicho en los envíos, para no morir avergonzados de nosotros mismos. Entonces, como algunos seres humanos no quieren pensar en no quieren pensar en la muerte, la pregunta es cuáles son las estrategias que los seres humanos inventan para no pensar en la muerte. Y ahí es donde el amor propio es una maravilla. Miren pues, una de las estrategias que yo he descubierto en los seres humanos, cuando yo digo seres humanos no me estoy excluyendo, fue de lo que hablé en el primer en vivo cuando les estaba contando que el libro que me cambió la perspectiva de lo que es un ser humano es El malestar en la cultura de Sigmund Freud, cuando él dice que los seres humanos sufren por 3 razones. Sufren por la naturaleza, sufren por el cuerpo, por las normas. ¿Eso qué significa? Que las fuentes de sufrimiento están ahí. Cuando digo la naturaleza es, por ejemplo, como el COVID. Cuando digo el cuerpo es cuando que si soy corta, que si tengo barriguita, que no sé qué, no sé cuál. Y por las normas, cuando se refiere a los límites que tenemos que tener para cuidarnos. Y decía en ese momento que el COVID lo que nos había traído era la oportunidad de sufrir de las 3 maneras, y por eso todo esto nos conmovió tanto, porque tocó todas las puntas de sufrimiento. Algunas personas tapan la oportunidad de pensar en la muerte porque naturalizan el sufrimiento. Entonces la vida se les convierte en el sufrimiento. Entonces les voy a poner un ejemplo con todo el respeto que nuestros familiares nos merecen, pero yo lo veo en mis pacientes, usted lo ve en las tías o los familiares. Sí, yo sufro. Sí, sufro mucho. Es que yo sufro de las piernas. Y eso hablan de la pierna. Y dicen las pastillas, yo no sé cómo hace para aprenderse cribiribitina. Y uno dice, pues madre, es hasta gaga como yo, y cómo es capaz de decir esas 3 palabras tan difíciles, porque están naturalizando el sufrimiento, naturalizando que así es la vida. Cuando uno naturaliza el sufrimiento,
casi que la felicidad le parece sospechosa. Entonces, si no la saludan, claro, es que no me saludaron porque es que son unos groseros estos muchachos. Y si la saludan, ¿qué le irá a pasar? Seguramente hoy no pasa. Todo el tiempo, hasta la felicidad o lo que marcha bien, sospechan de esa situación. Así somos finalmente. También se identifican con, digamos, con las herencias. Entonces, como mi mamá sufrió, entonces yo también. Y casi que si siempre hemos comido arroz con huevo, entonces listo, arroz con huevo a mí me encanta, pues, pero hay familias que dicen que arroz con huevo es horrible y entonces naturalizan la pobreza, naturalizan o se identifican con todo lo que los familiares dicen que hay que vivir, de tal modo que creen que una vida así una vida distinta no existe. Una vez en un en vivo les contaba, les recuerdo, lo traigo en este momento, de un paciente que me decía que a él le parecía muy raro que él, aunque tenía mucha inteligencia y mucha proactividad para ser comerciante, para tener plata, que él estaba bien económicamente, pero que a él le parecía muy raro que no avanzara de un punto. Me decía, vea, le juro, yo llevo 7 años trabajando como un burro, y hace 7 años siempre mi estado de cuenta es el mismo, yo porque no progreso, yo porque es como si no consintiera una cierta abundancia y siempre quisiera estar como en lo mínimo. Empezamos a hablar de qué se trataba esta identificación con la pobreza, suena brusco pero así era, y resulta que me habló de una escena bellísima en la cual a él toda la vida no, como hasta los 12 años de él, lo educaron, lo criaron, como decimos los paisas, con sidra y huevo, y pan, y agua panela. Esa era como la comida de diario. La mamá va a tener su último hijito, ellos son 8, va a tener el 9º, y tiene una crisis muy fuerte al tener ese bebé, y entonces una hermana de ella, es decir, una tía de estos 8 niñitos, se los lleva para cuidarlos, mientras que la mamá se repone porque estuvo entre la vida y la muerte. Él me dice que apenas llegaron a la casa de esa tía que tenía una condición económica más holgadita, le dieron frijoles con pezuña. Pues a mí me parece deliciosa esa comida con pezuña, me encanta. Resulta que eso era como para esa familia, para la familia que los alojó a estos 8 niñitos, era una comida deliciosa y signo de que había abundancia. Hay personas que les parece que la pezuña no es abundancia, pero digamos que para esta familia era pezuña con frijoles, lo mejor. Y él me dice, Doc, yo creo que desde ese momento yo empecé a rechazar la abundancia. ¿Cómo es posible que nunca nos enfermamos con la sidra, el huevo y la agua panela? Y cuando nos empezaron a cuidar en esta casa con alimento que ni siquiera sabíamos que la carne existía, todos enfermamos del estómago. Ay, es que no estaban acostumbrados. Hay personas que cuando reciben la dicha o el bienestar sospechan. Eso se llama una identificación con la desdicha, por ejemplo. Entonces, a Silvana, a mí nos toca recibir pacientes que, bueno, los vamos ayudando para que vayan por un caminito y vayan componiendo la vida, y cuando se les compuso empiezan, ¿qué irá a pasar? No, es que tengo un pálpito, yo creo que ya la empresa se va a quebrar, es todo el tiempo como pensando que la desdicha va a aparecer. Otra de las maneras que me parece que las personas, digamos, tapan la idea de que se van a morir es un apego exagerado a Dios. Me explico. Yo sufro mucho, ¿no? Me estoy acordando de un familiar, sufro mucho, a mí me pasan unas cosas muy horribles, pero gracias a Dios, esa es la cruz. ¿Cuál cruz? Pues eso no es de Dios. ¿Cómo se le ocurre pensar que Dios le va a mandar la desdicha? Usted la eligió. Lo que ocurre es que, claro, si usted tiene esa idea de Dios, tapa toda su responsabilidad. Eso fue una cruz que mi Dios le mandó. Hasta la cruz que cargó Jesús fue una lección de él, para que usted me venga a decir que usted no va a poder decir qué va a hacer con eso. Él no dijo, me ayudan, es que me está como pelando. No. Alguien entonces, creo que fue así, alguien dijo pues que le ayuden un poco porque pues estaba demorando mucho para poder hacer semejante barbaridad, y le ponen a alguien a que cargue la cruz, fue así. Bueno, entonces ni siquiera fue Jesús el que dijo, ay no, sí, estoy como tan cansadito, jamás. No puso resistencia para lo que él sabía que tenía que hacer. Otra de lo que yo he visto que las personas hacen para tapar la idea de la muerte es entretenerse con trabajo, con muchos amores o con viajes. La mayoría de las personas que están con un problema en casa, literal en las 4 paredes donde viven, o en la casa, me refiero al ser, no, les encanta el verbo viajar, son felices viajando.
Entonces, viajan y viajan porque tienen mucho miedo de quedarse en casa para averiguar cómo es que van a resolver los problemas. Me decía una chica eso. Me decía es que cuando yo le pregunté que cuál era el verbo, generalmente le pregunto algunas cosas así a los pacientes, y yo, ¿usted cuál es el verbo que más le gusta? Pues como que, pero que yo lo conjugue. Yo, sí, que lo conjugue, no está en infinitivo. Y ella me decía que el verbo viajar. Y tal cual empecé a escucharla, en esa mujer en particular, no siempre viajar es una manera de escapar de la casa, me refiero a tu ser, pero en esa chica en particular, esos viajes le ahorraban el averiguar porque para ella su mamá era insoportable. Estuvimos hablando en estos días. Entonces, todas estas son estrategias, son maneras, ¿cuánto voy van de tiempo? Son maneras en que las personas se van inventando, las personas se van inventando como modos de tapar la idea de muerte. Si yo estoy tan entretenido con un montón de cosas, yo que me voy a poner a pensar en la vida, las hago y punto. Y sí que sé de esos. Un día como que yo dije, ay, no tengo casi tiempo para algunas cosas. Y ese día empecé a entender de qué se trata el amor propio. Ahorita les voy a contar un poco de mí, un poco de algunas cosas del amor propio para pues después dejar como la conversación candente con mi amiga Silvia. Entonces, estas son las maneras en que los seres humanos tapan la idea de que se van a morir. Pero por alguna razón, póngale Jehová, Yahvé, Buda, o quien el que usted quiera, el universo, el hoyo negro, lo que quiera, por alguna razón, porque es que ni siquiera me interesa en qué cree, sino que crea por lo menos en usted. Y en algún momento me dice, la vida, basta, a propósito de las creencias, vean lo peor que le puede pasar a un ser humano, ni siquiera es que sea ateo, es que no crea en nada. Porque el ateo por lo menos habla todo el día de Dios, para poder negarlo, y habla de Dios y todo el tiempo. Es decir, el ateo es el más creyente, porque lo que hace es todo el tiempo tratar de confirmar de lo que él finalmente tanto duda. Pero en estos días, a propósito de qué implica ese basta cuando uno dice, ay, ya no más, ya no quiero más de esto. En estos días, una chica me dijo que ella se mantenía muy estresada, que tenía unos problemas digestivos impresionantes, de esos problemas digestivos que uno va haciendo del 2 en cualquier parte. Esta chica estaba muy conmovida y me dijo que ella ni siquiera estaba tranquila enferma, ¿cierto? Que ni siquiera se podía enfermar de manera tranquila, que porque siempre era, lo voy a decir literalmente como ella lo dijo, apretando culo. Y lo que ella tiene como enfermedad es que no puede, los esfínteres, que son los músculos del ano para poder contener, los tenía sueltos y en todo momento se estaba como soltando, en todo momento lo relajaba el músculo y lo que salía pues era su pubis. Cuando empezamos a hablar a propósito de la creencia, cuando empezamos a hablar, lo que descubrimos entre las dos, no si sus lágrimas, pero fueron unas lágrimas de esas bonitas, de reconocimiento de su responsabilidad, cuando empezamos a hablar, de lo que caímos en cuenta es que ella no cree en el otro, no cree en sus familiares, no cree en sus empleados, no cree en nada, por eso no se atreve a dejar el empleo, porque todo el tiempo lo que cree es que si deja el empleo a dirección de otras personas, si deja el empleo a dirección de otras personas, lo que va a pasar es que nadie va a cuidar todo eso como ella lo cuida. Y finalmente le dije yo, ¿cómo así? ¿Usted no cree en ellos? Me dice, ni creo en Dios, ahora voy a creer en ellos. Es decir, cuando uno no cree, la consecuencia de no creer en Dios, no creer en algo, es que finalmente eso se traduce en no creer en los otros y no creer en sí mismo. Y se los dejo de paso para que alguna vez lo hablemos, bien sea por estas redes sociales o por YouTube, para que no se les vaya a olvidar. La creencia en Dios que tienes depende de la relación parental que tuviste. Así que no te hagas el tonto en relación a qué responsabilidad o qué conexión tienes con el cielo, la que quieras tener, o con lo que tú creas, porque finalmente no le estás cobrando al cielo un asunto que te deben son otras personas, y a veces ni te las deben, porque tú eres el responsable finalmente de muchas de las cosas que te ocurren. Entonces pasa ese basta, pasa ese momento donde decimos, ya, no hay
ya no hay forma de tocar más fondo, pues ya llegué al punto donde ya basta con esto. Y entonces, eso ocurre porque la manera en que habías vivido toda tu vida, por ejemplo, entrego todo a la persona que amo, lo que recibes es una respuesta distinta. Yo que pensé que me iba a entregar de lo mismo que yo entregaba, ahora no me entrega de lo mismo, sino que es un malagradecido. Y mire cómo me pagó. Es la frase que generalmente le he escuchado a algunos pacientes cuando hablan de cómo el otro le retribuyó el gran amor que le dio. Y cuando uno escucha esa frase, mire cómo me pagó, uno lo que se pregunta y a veces le pregunta al paciente es, y es que había pues una deuda, había que pagarle el amor. Usted que estaba esperando retribución. La peor versión de amor es uno esperar algo a cambio. Usted entregue y ya. Como en estos días hablábamos, usted ama así, ya. Y si el otro no lo puede recibir, de malas. Él verá o ella verá qué hace con la abundancia, si es que se encarta tanto de malas. Usted apuesta a ese modo de amor y se acabó. Ahora, no estoy diciendo que usted va a amar ahora pues incondicionalmente, que porque el otro verá si recibe eso o no recibe, que si es un malagradecido es problema de él, no. Cuando, a propósito del amor propio, cuando uno entrega desmedidamente, poniéndose incluso en un último lugar para que el otro esté bien, está entregando mal. No le estoy diciendo que entregue y punto, sino que entregue de tal modo que usted no se ponga en desventaja y no ponga al otro en el lugar de lo más importante. A propósito de uno mismo puede ser su hogar, cuando usted ocupa el lugar de hogar, no hay forma que le vaya mal en algunas cosas. Bueno, entonces ya supimos de qué se trata quedarse sin casa. Quedarse sin casa es tener una crisis, recibirla, tomar la decisión de que eso es un regalo, armar la vida no con los pedazos que quedaron, sino atreverse a dejar caer todo eso, o como lo que yo represento en el sueño, dejar que todo eso se queme, incluyendo la madre, que se queme lo que se tenga que quemar, y ya, y se sale uno de ahí con un verbo favorito, que en mi caso fue el verbo escribir. Entonces, bueno, un nuevo hogar, uno cómo construye un nuevo hogar. Que en palabras paisas es uno cómo cambia. Hay una credencial, porque como tengo 48 años, ni se crean que porque tienen menos edad, que les tocó el tiempo de la tecnología, a nosotros no nos tocó eso. Los memes y las noticas que a uno le mandan, que te amo, que te adoro, que eres mi melocotón favorito, lo que tú quieras, que se lo mandan a uno por las redes o por el WhatsApp, cuando hay pues esas intenciones amorosas, eso mismo existía para nosotros, pues se llamaba credenciales. Los que tengan más o menos mi edad o que están como de ese tiempo, las credenciales, que eran las cositas así del mismo tamaño, de la misma forma que una tarjeta de débito o crédito, y había mensajes, el mismo meme, los mismos memes de ahora, pero físicos. Y el Facebook también existía para que tampoco chicaneen los de este tiempo. El Facebook también se llamaba en nuestra época el chismógrafo. Eso es una maravilla. Un cuaderno del 1 al 22 porque eran los renglones. En cada renglón estaba el nombre de alguna persona y en cada página se escribía una pregunta y uno respondía y una persona podía decir me gusta, no me gusta, ponía hasta corazones para que no chicaneen. En las credenciales, por si alguien tiene una por ahí, se la agradecería como regalo. Hay una credencial que me parece bellísima en tanto que habla mucho de lo que implican los seres humanos, las fantasías de los seres humanos. La credencial decía, que todavía se dice a broma, nunca cambies, es genial. Es bellísima. Mejor dicho, yo enloquecería con una credencial de esas, porque todas las boté puestas. Entonces resulta que quedarse sin casa, para construir un nuevo hogar, que es el segundo punto que estoy compartiendo, para construir un nuevo hogar, toca coger esa credencial y decir, esto no es verdad. No es verdad porque es una promesa que se pide que es imposible de cumplir. Nunca cambies, eres genial, es lo peor que puede pasar. Por cómo uno le pide al otro que haga eso por uno, si en realidad nos hacemos juntos para construir una mejor versión de sí mismo. Y entonces, quedarse sin casa implica que usted tome la decisión de cambiar, oh my God, cambiar en tanto que no se vuelva otro, sino que pueda hacer un invento que se parezca más a la tranquilidad, al entusiasmo alegre, como lo dice Héctor Gallo en el texto Afecciones del sujeto contemporáneo, y no creer que sufrimiento versus felicidad es otra cosa. ¿Pasa algo? Okay. Lo primero que hay que hacer es, bueno, nos quedamos sin casa.
Quedarse sin casa implica consentir que todo está desbaratado. Como me decía una paciente que le dijo un amigo de ella, si hay que llorar, llórelo, pero no lo tape más con cosas, con alucinógenos y con cosas. Llórelo y punto, hay que llorar y tener la valentía de llorar. No lo que perdimos, sino llorar esa persona que perdimos ahí, que fue lo que expliqué desde el principio. Después de que usted ya se quedó sin casa y que usted dijo, listo, ya, esto está todo desarmado, está todo quemado, listo, vamos a ver qué hago con todo esto. Se tiene que despedir del modo de sufrir. Gloria, ¿yo cómo hago eso? Los pacientes son divinos, hasta los amigos son divinos. Silvana y yo cuando hablamos de nuestras cositas, uno dice, amiga, me di cuenta de eso, ¿qué hago? Nosotras mismas también caemos en esas tentaciones. Pero finalmente no nos entretengamos mucho ni siquiera en cómo hacerlo, porque uno ya cuando pasa por el cuerpo unas conclusiones, ya no hay forma de uno volver a los mismos lugares, volver a las mismas personas, ya no hay forma, el cuerpo ya no le da. Pero para que esté seguro, a ver si usted dice, Gloria, deme pues unos indicios de si yo sí me estoy despidiendo de mi modo de sufrir, porque yo me tengo que despedir del modo de sufrir, pero dígame unas pruebas, unos indicios de que uno ya sí se despidió, ¿cierto? Hay 3 pruebas de las que hemos hablado Silvana y yo que nos ha pasado a nosotras mismas, y es que cuando uno empieza a sentir por lo perdido, asco, pudor o vergüenza, está súper bien. Ya. Algo así como lo que me decía una vez una prima. Parce, ¿usted qué le vio a ese man? Qué amor de vereda. En plena adolescencia yo decía, este es un bombón de chocolate. Ella me decía, está derretido. ¿Cómo no ves que es un amor de vereda? ¿Cómo se te ocurre? Y yo decía, no. A mí me encanta. Y lo veía pues divino. Y resulta que un día, pasó los tiempos, toda la cosa, pues yo ya no volví a estar con esta persona, no sé qué. Y un día lo vi y yo dije, ¿qué me pasó? ¿Y qué me pasó? ¿Qué era lo que yo veía ahí? Y no me estoy refiriendo solo a la apariencia física de la que no me gustaba en ese instante, sino que pude sentir como asco y vergüenza ahí. Cuando uno siente eso, cuando uno siente repulsión o siente como, ¿yo qué hice ahí? ¿Cómo me hice eso? ¿Cómo es que me gustaba? Yo no entiendo cómo me gustaba. El cuerpo le da noticia de que usted ya se está despidiendo de la manera de sufrir. Recuerdo que una vez Silvana me dijo que ella creía que estaba como ya despidiéndose de un lugar de trabajo en el que ella estaba, porque el tinto le estaba cayendo de mal. ¿Te acuerdas? Y dijimos, ya, que a uno le caiga mal el tinto del trabajo, que se pierda, que se le apague el despertador, o que uno lo apague, ¿verdad? Que eso no apaga solo. Es decir, que pasen algunas cosas, el cuerpo, todo como tal, le va a uno noticiando que ya uno no va a estar ahí, que era lo que ahorita les contaba de la nena que empezó a sentir una irritación en la vaginita, el cuerpo le estaba diciendo, ya no, ahí no se quede más. Bueno, después de que entonces uno empieza a notar que se está despidiendo del sufrimiento, empieza a pasar otra cosa. Y es que uno entonces dice, bueno, me quedé sin vida, porque yo casi que todas las cosas las hacía con esta persona, como ya me quedé sin vida, entonces, ¿a qué me voy a dedicar? Entonces empiezan a pintar mandalas, entonces empiezan a hacer caminadas, y entonces empiezan a leer todos los libros que había tenido arrumados y los que le prestan los amigos, empiezan a hacer deporte, se motivan, se tiñen, se tatúan, hacen de todo intentando armar la vida con todo lo que creen que querían. Yo no estoy diciendo que esas cosas no son buenas, son divertidas, lo ponen a uno a decir, pues porque después de un duelo uno cambia de look, no, le pasa algo al cuerpo, alguna cosa le pasa, ¿no? Pero no se crean que eso es tan simple. Usted está tratando de agarrar la vida porque se quedó sin verbos. Y lo que trata de hacer es armar la vida con verbos nuevos o con modos nuevos de conjugar los verbos que usted había descuidado o que le gustan un poquito más ahora. Porque cuando usted se queda sin casa, por las razones que sean, es porque en lo general habitaba una casa que no le correspondía de algún modo. Y de pronto ocurre la fortuna que un verbo le va gustando más que otro, y uno entonces ya deja de pintar una cosa o deja de consumir otra cosa y empieza a ver que hay unos verbos que uno ya no quiere conjugar. Entonces los que, por ejemplo, como hablamos en otro en vivo, toman el verbo comer como un verbo para calmar la tristeza que tienen
mientras que tienen la tusa o están elaborando el duelo, de pronto ya la comida no es tan interesante. Empiezan a bajar de peso, empiezan a querer conjugar unos verbos que ya no sean verbos de la inmediatez, porque digamos que el verbo comer o el verbo beber o esos verbos que implican los orificios del cuerpo más infantiles, son verbos a los que le echamos mano cuando tenemos que cambiar la vida. Entonces comemos más, dormimos más, que son los orificios de los bebés, los más usados. O nos pasa algo con el esfínter, como ahorita les conté, algo le pasa a todos esos orificios que son muy infantiles. Y cuando una persona ya decide salir de todos esos asuntos, de todos esos verbos o esos asuntos que lo tenían triste en su propia casa y se queda sin casa y quiere construir un nuevo hogar, esos verbos ya pierden importancia. Entonces ya no es no voy a beber, no voy a comer, no voy a soplar como lo dicen algunas personas, sino que es ya una relación distinta, porque finalmente ese verbo es muy infantil, es como estar pegado de la niñez y empiezan a calmarse las cosas de alguna manera. Y de pronto se elige un verbo de entre todos, y es un verbo en el que uno dice, para que sepa más o menos cuál es el verbo suyo y tenga como noticias de cómo agarrarse de ahí. Yo estoy pintando, me decía una paciente, yo pinto, yo me transporto, yo pinto y me voy como de este planeta, yo soy como tan feliz, es como si los otros no existieran. Y ahí es que empieza a aparecer ese verbo en el cual, que es el verbo que me parece más seguro, es el verbo en el cual usted se siente como habitando la casa, se siente habitando su propio hogar, porque no necesita de los otros para ser feliz. El verbo en el cual no necesites a alguien más para ser feliz, sino que sea suficiente contigo, es el verbo que puedes elegir para construir tu vida. Ayer en la última cita que tuve, fue muy bella, me dijo que ya no sabía qué hacer, que ya no sabía cómo construir la vida, que estaba como muy desbaratadita y toda la cosa. Y empezamos a hablar que ella tenía un verbo que le gustaba mucho, que era tomar fotos, fotografiar, pero que ella que iba a vivir de eso, que además ella no sabía nada, que ella le gustaba tomar fotos y quedaban bonitas y todo, pero que ella ni siquiera había hecho un curso por internet jamás, pero que a ella le gustaba mucho, y todo lo que les dije, me transporto, es lo mejor de mi vida, pero entonces yo cómo hago, yo nunca cobro las fotos, toda la cosa. Y lo que pudimos descubrir es que todos los verbos que ella ha conjugado en su vida, los que no le han traído suerte y los que le han traído beneficios, todos esos verbos tienen que ver con el verbo fotografiar. Porque ella, cuando toma una fotografía, me lo decía, captura el mejor momento y lo vuelve eterno. Ella, con su profesión, en todo lo que hace, es exactamente lo mismo. Ella me decía, yo nunca había pensado que el verbo fotografiar estaba presente en el verbo aconsejar, que es el verbo que yo uso mucho con mis amigos, porque yo les muestro una mejor versión de sí mismos cuando los aconsejo. Y les di como tomando una foto. Le cuentan una cosa horrible, sí, es que ese desgraciado que me pegó, y ella toma eso y hace una fotografía porque le dice, ¿y usted qué hizo para que eso ocurriera? Por ejemplo, extrae algo del otro y toma una foto del mejor momento y la mejor versión de ese sujeto. Entonces, como hay que tomar algunas precauciones, ya para terminar, hay que tomar unas precauciones porque de pronto pues la muerte ocurre hoy, ocurre mañana, no sabemos cuándo va a ocurrir. Yo creo que hay como varias cosas que usted tiene que tener en cuenta. En lo que yo he podido aprender, se las recomiendo. No procrastine, no se le olvide pedirse perdón y comprometerse con eso. Interrogue los ideales. Esto ya es como un resumen de todo lo que hemos hablado, casi que es video por video. No se le olvide ser compasivo. Esto es el colmo lo que me hizo. Ya no más. Usted lo produjo, usted puso. El otro no tiene sino que dar lo que pudo dar y punto. No se le olvide la responsabilidad, que la responsabilidad no tiene que ver con hacerse cargo de los actos, sino, listo, ya se hizo cargo de un acto, ya aprendió, ya pasó algo. Hacerse cargo de un acto no es decir, sí, yo lo hice, porque eso ya es una posición de canalla, sino hacerse cargo de un acto es comprometerse con no volverlo a hacer como lo hizo. Eso es ser responsable, por lo menos desde lo que he podido aprender, desde el psicoanálisis y desde mi propia vida. Bueno, lo que vamos a hacer es entonces terminar el en vivo
y volvernos a conectar para que estemos otra vez por acá, para que hablemos Silvana y yo sobre el amor propio y recibimos preguntas, por supuesto.